República Argentina. Es un placer enorme recibir a Agustín Almada, él es economista. Bienvenido, Agustín. ¿Cómo te va? Silvio Sacomani te saluda, tanto tiempo. Bienvenido, Silvio. Un saludo a la audiencia de Neuquén. Y sí, hace más o menos un año que no hablamos. Hace más o menos un año, sí, exactamente, exactamente. Tenemos varios temas para destacar, pero en primer término, que está íntimamente relacionada, relacionado el que vamos a abordar, no solamente con la economía argentina, sino que con la economía mundial, que tiene que ver con la guerra en Irán, ¿no es cierto? Me gustaría conocer tu reflexión al respecto y bueno, fundamentalmente lo que está aconteciendo en el estrecho de Hormuz, que está cerrado e Irán prometió que lo iba a abrir. Esa era una de las condiciones que había impuesto Trump para el cese al fuego, ¿no es cierto? Para que esta tregua de 2 semanas esté en vigencia. Sí, a mí me parece bastante oportuno arrancar el debate respecto de la coyuntura de la economía argentina, poniendo en contexto que el mundo está atravesando una guerra de gran escala entre Estados Unidos e Israel, que son la mayor potencia mundial en términos militares y una potencia regional grandísima como es Israel, contra Irán, que tiene un programa de misiles balísticos y una cantidad de lo que se llaman milicias proxies, los hutíes que también suelen cerrar la entrada del estrecho al Mar Rojo, y ahora están cerrando el estrecho de Hormuz a través de ataques con drones, principalmente a los cargueros y sobre todo a los petroleros que intentan salir del Golfo Pérsico. Todo eso genera un descalabro a nivel global en términos de los mercados financieros, la suba del precio del dólar que cualquiera debe haber advertido en la estación de servicio o a través de distintos servicios que se han visto afectados por esta suba del dólar. Sí, y más allá de eso, creo que en algún momento este conflicto se va a resolver para mal o para bien, que resta saber si a largo plazo o solamente a mediano plazo y después esto de nuevo se vuelve a reabrir. Pero yo ya, siendo un poco más a la coyuntura argentina, si bien obviamente en el corto plazo nos está afectando, por otro lado nosotros somos productores hoy, gracias especialmente a Vaca Muerta, somos un productor alternativo de energía y por suerte tenemos lejos a los iraníes o tratamos de llevarnos bien con nuestros vecinos en Chile, de manera que en Uruguay, en Brasil, de manera que a mediano plazo, uno no quiere decir esto, pero tal vez el conflicto favorece la posición de Argentina como un proveedor que van a tener que tener más presente si quieren asegurarse el suministro energético. Porque estamos hablando de un conflicto en los principales países exportadores de petróleo, ¿no? Claro, por supuesto. Ahora, en el día de ayer, cuando nos anoticiamos de este acuerdo, entre comillas, entre Estados Unidos e Irán, ha caído notoriamente el precio del petróleo. Y a su vez han escalado las acciones, no solamente de la mayoría de las acciones argentinas, sino que las bolsas en el resto del mundo hicieron lo propio, ¿no es cierto? Vos fijate el impacto correcto. De hecho, claro, el riesgo país en Argentina hoy cayó 7.6%, es el costo del financiamiento del gobierno. Ustedes saben que tenemos problemas de arrastre de hace ya décadas y estamos siempre en la duda respecto de si Argentina va a pagar o no va a pagar la deuda. En ese sentido, a mí me parece interesante rescatar que yo creo que hasta cierto punto tenemos un programa macroeconómico sólido, porque en esta coyuntura que fue bastante adversa, tuvimos un dólar que por lo menos se mantuvo quieto, sino cayendo bastante, sí, y un banco central comprando reservas. Uh-huh. Entonces,
está bueno contrastar esta situación con la que se vivió en momentos similares y creo que es el balance, el vaso medio lleno que podemos sacar de este conflicto, que esperemos que se resuelva. Pero la realidad es que tampoco está en nuestra capacidad de hacerlo, porque todo depende de la negociación que van a tener, creo, el vicepresidente de Estados Unidos con, sí, J.D. Vance, los representantes que lleguen Irán a Islamabad, que se van a reunir en Pakistán. En Pakistán, exactamente. Ahora, ¿cómo puede incidir, cómo puede influir en las exportaciones de gas y petróleo de la Argentina el peaje que solicita cobrarle a las embarcaciones que transporten precisamente gas y petróleo por el estrecho de Hormuz, Irán? Que destaquemos, este peaje no se cobraría en dólares, se cobraría en criptomonedas, en rubros o en yuanes. Sí, bueno, a ver, es una locura, pero hay barcos que han decidido pagar el peaje para poder salir del Golfo Pérsico. La realidad es que el estrecho de Hormuz es una vía de comercio internacional. Al estar haciendo esto Irán, le bloquea la salida del mar a varios países, a los cuales igual está atacando desde hace ya semanas. Entonces, yo viendo el contexto general, preferiría que esto no se vuelva permanente. Pero yendo a tu pregunta, creo que obviamente, bueno, Argentina en Punta Colorada, o si las exportaciones salen de Bahía Blanca, por suerte no tenemos a los iraníes cobrando peajes, así que en principio el precio del petróleo argentino sería a mediano plazo mayor, ¿no? Porque exacto, por lo menos uno está seguro de que lo que le compre Argentina, por lo menos no le van a cobrar un peaje los iraníes para sacarlo. Yo creo que a mediano plazo, y sí, siempre y cuando Argentina haga las cosas bien, porque acá esto sí que depende de nosotros los argentinos. Tenemos un gran futuro en el sector energético, también un gran futuro en el sector minero y por supuesto en el sector agropecuario. Estamos a punto de tener una gran cosecha, aparentemente va a ser una cosecha récord al final, y en otras actividades. Pero si querés, hacemos más una revista de digamos, qué fue lo que estuvo pasando en los últimos meses o años. Sí, por favor. Hace unos días publicó el Banco Mundial su estimación de crecimiento sí, para el año 2026 y 2027. Está dando un crecimiento para Argentina del 3.6% en 2026 y del 3.7% en 2027. En general, estas estimaciones pecan de optimistas. Esa es mi experiencia a lo largo de los años revisándolas, pero sí hay que destacar que Argentina aparece entre los países que más crecimiento esperan según este informe. De América Latina, ¿no es cierto? En América Latina, correcto. Está por arriba de Brasil, por arriba de Chile. Es cierto que somos un país que venimos de casi 15 años de no crecer. Sí, entonces necesitamos mucho para recuperar. Entonces, el contexto general es que la economía está creciendo, venía creciendo, recuperándose fuerte, si se quiere, después de la caída en 2023-2024. En la segunda mitad de 2024 hubo turbulencias en la segunda mitad de 2025, pero el año cerró con crecimiento. Y todos los trimestres se fue acumulando crecimiento. Y los datos que estamos viendo del primer trimestre del año 2026 sigue marcando que hay varios indicadores que dan arriba. Obviamente la producción de petróleo y gas, la producción minera y también el agro y ciertos sectores de la industria que está conectada con algunos de estos sectores que están en expansión. Está claro. Ahora lo que veo y lo que hablo con el resto de tus colegas es que el crecimiento siempre es heterogéneo. Está claro. Sí. Eso lo sabemos todos, ¿sí? Ahora, yo veo que el comercio, las pymes, están atravesando una situación muy compleja. Según tu criterio, ¿sí?, ¿cuáles son las medidas que debe tomar el gobierno nacional para reactivar el resto de la economía? Sí, bueno, primero hay
cuestiones que tienen que ver con cambios de hábito de la población. Yo vivo acá en Buenos Aires, calculo que en el interior debe pasar hasta cierto punto lo mismo. Mucha gente recurre a las apps de delivery ya, de manera general, y eso implica que tal vez consumen menos yendo al restaurante físicamente, o inclusive al supermercado. Entonces también una vez ve que todo lo que es canal físico quedó rezagado, y lo mismo ocurre con el resto de los bienes. El comercio electrónico se expandió un montón. Ahora, en el cortísimo plazo han concurrido tres cosas que, si querés las mencionalas, por favor. Todo lo que fue el pánico preelectoral por la incertidumbre, por el miedo, por la especulación, por lo que sea. Yo creo que todos conocemos a alguien, o directamente nosotros compramos dólares o vendimos algo que tenemos en pesos y nos pasamos a dólares, algunos esperando ganar plata con una devaluación y otros simplemente tratando de protegerse. Todo eso implicó una caída de la demanda agregada en el resto de la economía. Es decir, si demandamos dólares, dejamos de demandar otros bienes. Esa salida, el gobierno, las autoridades monetarias, digamos, el Banco Central, se vieron forzadas a contrarrestarla con una suba de la tasa de interés. Y eso lógicamente golpeó el crédito, que era algo que venía también motorizando la economía en los momentos anteriores. Entonces todavía estamos viviendo la resaca de lo que fue ese proceso. La inflación se aceleró porque la gente se desprendió de pesos y corrió a bienes o corrió a dólares, y eso, bueno, tuvo su impacto. El punto de vista positivo de todo esto es que las tasas de interés bajaron. Sí. La velocidad de crecimiento de la oferta monetaria está bajando por debajo de la tasa de inflación, pero eso es hasta cierto punto en el corto plazo recesivo. En el mediano plazo, una vez que se estabilicen los precios y supongamos salgamos de esta situación de guerra, yo creo que va a empezar a mejorar lo que tiene que ver con los ingresos salariales de las personas y se va nuevamente a acelerar el crédito. De todas maneras, hay que decir que hay algunos sectores que tienen indicadores interesantes. Voy a mencionar algunos. Dijimos, está bien, que la venta de supermercados está baja, o que en los shoppings todavía las ventas están bajas. Claro, el tema es el consumo masivo, Agustín, claro. A eso me refiero. Pero después tenés, por ejemplo, ayer estaba leyendo un informe a raíz de la compra de maquinaria agrícola, que se ha incrementado muy fuerte. Sí. Fuertemente, al igual que la venta de motos, los automóviles también se han incrementado la venta. La venta de motos está en récord. Récord, sí, es real. Yo, a ver, lo que te diría es, tal vez estamos asistiendo a un cambio en los patrones de consumo. Durante la pandemia, no sé si todos recuerdan, ¿se acuerdan que estaba solamente permitido al supermercado y a la estación de servicio? Sí. O sea, había un estímulo y no podías gastar en muchas otras cosas. Había un estímulo a invertir en ese tipo de bienes, en consumo masivo, tanto por las restricciones como por el hecho de que, bueno, que era prácticamente lo único que se podía hacer. Y tal vez ahora la gente está gastando en otro tipo de cosas. No estamos diciendo acá que el ingreso de los argentinos está en un récord, de hecho seguimos por debajo del nivel del 2011, pero este es un razonamiento simple. Si la gente gasta más en motos, en autos, después también hay algunos rubros del electrónico y los electrodomésticos, por ejemplo, heladeras y lavarropas, que te marcan un récord, dado que el ingreso de las personas es limitado y que el crédito, si bien aumentó, tampoco es infinito. Sí, hay un nivel de mora fenomenal también. Hay un nivel de mora alto, no sé, todavía no me atrevería a decir que es crítico, pero sí que hay que prestarle atención. Pero la reflexión mía, por lo menos mi posición es, tal vez la gente está gastando más en otras cosas. Cuando una persona se compra un auto, una moto o un electrodoméstico, eso implica que una porción de su ingreso ya va al pago de esas cosas. Y entonces, ese auge en la compra de determinados productos va a repercutir en un menor nivel de consumo en otros sectores. Entonces, tal vez hay gente que en su momento había abierto un comercio más vinculado, no sé, a la gastronomía o al
o a la venta física de indumentaria, y hoy el enfoque puede estar yendo en otra dirección. ¿Qué es lo que puede hacer el gobierno? Yo creo que más que lo fundamental que tiene que hacer el gobierno es garantizar la estabilidad, como hasta ahora, que bajen las tasas de interés y después para obtener créditos blandos. Sí, correcto, pero es mi posición, seguramente hay otra gente que tiene una... Yo no veo una solución de la noche a la mañana. No, yo tampoco. Mantener el rumbo como está. Lo que nos pasaba históricamente en Argentina, lo habrán vivido, cada uno tiene su recuerdo, antes de las elecciones se permitía que subieran los salarios, se imprimía más dinero. Sí, bueno, el plan platita, ¿te acordás de Sergio Massa? Después de las elecciones se acababan los dólares, venía la restricción de dólares, había una devaluación, se aceleraba la inflación, se retraía el crédito y teníamos una recesión y después vuelta a empezar. Bueno, la realidad es que eso no nos llevó muy lejos. Hoy lo que podemos decir es que las exportaciones, y obviamente Neuquén en este sentido está a la cabeza, están creciendo por encima del consumo y por encima de las importaciones. Entonces, a mí me parece que en la medida en la cual se mantenga la disciplina monetaria, que esto es algo que recién se está consiguiendo ahora, yo acá voy a ser un poquito crítico, si quieren, de el discurso oficial del gobierno. El gobierno nos decía que no se emitían pesos. Es cierto que se dejaron de emitir pesos para financiar al Tesoro, pero no quiere decir que se hayan dejado de emitir pesos, por lo menos hasta el año pasado, por otros factores. Y hubo otros factores como, por ejemplo, eran todos los pasivos monetarios, que era cuando se emitían pesos para financiar el Tesoro y después había que colocar un pasivo del Banco Central, la famosa bola del ELIX o bola de pases, que se fue acumulando. Bueno, al final eso terminó vomitando la economía argentina entre el año 2024, pero sobre todo en el 2025, y como eso concurrió, esa liberación de pesos, concurrió con una situación donde la gente no quería pesos, porque tenía miedo, bueno, eso provocó la aceleración de la inflación. Lo que yo estoy viendo ahora, siguiendo los indicadores monetarios, es que la tasa de crecimiento de la oferta monetaria, la cantidad de dinero en la economía argentina está creciendo ahora por debajo de la inflación. Eso es recesivo en el mediano plazo, pero en la medida en la cual la inflación de nuevo vuelva a bajar, si esa variable se mantiene constante, las exportaciones siguen creciendo, Neuquén produce su petróleo y lo exporta, el agro produce bienes agropecuarios, la agroindustria también exporta, todo eso va derramando sobre el resto de la economía. Pero obviamente esto no hay una solución mágica. Claro, estamos en una etapa de transición, Agustín, estamos en una etapa de transición, eso hay que entenderlo también. Sí, ese es el gran desafío de Argentina y también es el gran desafío del mundo, porque toda la gente sabrá que también estamos en una etapa de transición por la IA. Entonces, a ver, yo considero de todas maneras que es correcto el rumbo y que el objetivo del gobierno debe ser por lo menos darle tranquilidad a la gente respecto de que no va a haber una super parada del dólar o de los precios, o que las tasas de interés tienen que ser lo más estables posible, y permitirle a las distintas provincias y los distintos sectores productivos que produzcan y compitan. Sí, lógicamente. Vos te referís, por ejemplo, a que las provincias les den oportunidades diferenciales en torno a ingresos brutos y otros impuestos para competir entre ellas en relación a captar empresas que puedan llegar a invertir en esas provincias, ¿no es cierto? Sí, eso lo charlamos bastante. Ahora hay algunas provincias que están entrando en una situación de déficit fiscal, pero el problema fue que en lugar de haber hecho el ajuste el año pasado cuando crecían los ingresos, aumentaron el gasto, y bueno, y ahora están en este problema de que no tienen todavía o sea, la realidad es que yo creo que el gasto de las provincias está en un nivel correcto, a veces hay que hacerlo más eficiente. La solución no puede ser siempre subir impuestos o esperar que el gobierno nacional envíe una transferencia. No, eso está clarísimo, totalmente de acuerdo con vos. Agustín, un placer enorme que nos hayas acompañado nuevamente.
también es obvio, por lo menos para mí, que voy a estar en contacto más seguido con vos. ¿Sí? Bueno, me alegro y le mando un saludo a la audiencia de Neuquén. Tengo algunos amigos, entrañables amigos que viven en Neuquén. Ah, ¿sí? Sí. Mirá qué bien. Bueno, Agustín, te agradezco mucho nuevamente y te envío un fuerte abrazo. Hasta muy pronto. Saludos a la audiencia. Gracias, Agustín. Adiós. Lo escuchás, Agustín Almada, economista, pasar por la cocina de las noticias.